Gracias, muy amable. Continúe, por favor, fiscal. Gracias, señoría. Continúo. Toda vez que el señor Miguel fuera detenido por elementos de la Policía Municipal de Puebla adscritos al Grupo Centinela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, por haber cometido un hecho que la legislación vigente señala como delito de robo simple, así como el diverso ataques a las vías generales de comunicación en la modalidad de separación de cables del servicio telefónico. Se hace de su conocimiento a su señoría que la detención del señor Miguel se verificó aproximadamente a las 6:34 horas del día 6 de agosto del año 2022, según se desprende del parte informativo de esa misma fecha, signado por Francisco Iván Gómez Huerta, así como Anastasio Ramírez Joel y Jaime Moras Leonardo, policía, como ya se mencionó, municipales de Puebla, adscritos al Grupo Centinela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público de la Federación se verificó a las 9:53 horas del día 6 de agosto del año 2022, según se desprende del registro electrónico que arrojara el inicio de la carpeta de investigación con número FED/PUE/PBL /0002284/2022. Asimismo, señoría, por otra parte, se hace su conocimiento que esta audiencia fue solicitada a las 9:02 del día de esta fecha, es decir, 8 de agosto del 2022, es decir, dentro de las 48 horas siguientes a la puesta a disposición. De lo anterior, se advierte que esta Fiscalía resolvió la situación jurídica del detenido dentro del plazo de las 48 horas que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, su señoría, los hechos ilícitos que dieron origen al inicio de la carpeta de investigación y que posteriormente originara la erradicación de la misma consisten en los siguientes: que el día 6 de agosto del año 2022, siendo aproximadamente las 6:30, los elementos Francisco Iván Gómez Huerta, quien era conductor del vehículo oficial, Anastasio Ramírez Joel, quien era copiloto, así como el oficial Jaime Mora Leonardo, quien era sobreescolta, adscritos al agentes de la Policía Municipal de Puebla, adscritos al Grupo Centinela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, todos a bordo de la unidad oficial VP-238, estaban en cumplimiento al protocolo de actuaciones del primer respondiente al estar realizando sus recorridos de seguridad y vigilancia para prevenir faltas administrativas o delitos con las torretas encendidas. Se encontraban circulando sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla con sentido al norte, cuando casi al llegar a la calle El Trabajo se percataron, con ayuda de la luz de la unidad oficial, que a una distancia aproximada de 5 metros se percataron de un masculino de complexión delgada, tez apiñonada, estatura unos 68 metros, el cual se encontraba de espaldas parado frente a un poste de color verde, al parecer propiedad de Teléfonos de México, es decir, de Telmex, el cual se observa que colgaba un cable de color negro, percatándose que dicho masculino tenía en su mano derecha una cegueta de color blanco con arco de metal de color negro, la cual se encontraba deslizando de izquierda a derecha sobre el cable negro que colgaba de dicho poste, del poste color verde que se hizo mención, cortando el cable, el cual observaron los elementos que logró desprender de su lugar, así como también se pudieron percatar que a una distancia aproximada de 1 metro a la derecha de dicho masculino y sobre el pasto se encontraba un objeto de metal de color negro tipo cortapernos, así como un diverso cable color negro, enrollado, momento en el que se percataron que los elementos se percataron que después de haber cortado el cable, el masculino dejó la cegueta de color blanco la cegueta con color negro en el suelo y procede a enrollar con ambas manos y formar un rollo de cable, el cual sostenía con sus 2 manos y lo coloca al lado derecho del otro rollo de cable,
que a simple vista observaron con menor grosor, haciendo mención los elementos de la descripción del masculino, que conforme a esa descripción refieren que no portaba el uniforme ni equipo de protección técnico de la empresa Telmex, motivo por el cual, al fin de salvaguardar la integridad física de dicho masculino y asimismo de dichos elementos no ser omisos a sus funciones policiales en su labor preventiva, es que el policía Francisco Iván Gómez Huerta detuvo su marcha de la unidad oficial y los elementos Anastasio Ramírez Joel y Francisco Iván Gómez descendieron de la misma unidad, o sea, aproximándose al masculino antes descrito, por lo que siendo las 6:32, el policía Anastasio Ramírez procedió a identificarse con dicho sujeto como elemento de la policía municipal, solicitándole se identificara, a lo que dicho masculino le refirió su nombre. Asimismo, el policía constató que la vestimenta no coincidía con la que usan los trabajadores de la empresa Telmex, ya que dicho masculino vestía diversa ropa, como es una playera color azul fuerte con cuello tipo polo, con mangas largas, con un logotipo en forma del gobierno de Puebla con letras color blanco, es decir, no coincidía vestimenta que notoriamente no porta ningún logotipo de la empresa Telmex. Asimismo, se percató que el cableado tiene la leyenda propiedad Telmex, por lo que procedieron a preguntarle si contaba con autorización para cortar, o manipular los cables, o era trabajador de Pemex, a lo que dijo que no. Ante tal situación, el elemento de la policía Anastasio Ramírez le informa al señor Miguel Trabanca Victoriano que la conducta que se encontraba realizando era constitutiva de un delito de robo de cable, motivo por cual, con el fundamento establecido en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con la finalidad de salvaguardar la integridad de los policías y del mismo detenido, le solicitaron su autorización para efectuarle una inspección preventiva de persona, a la cual le manifestaron que podía negarse. Sin embargo, no tuvo inconveniente, es por lo que el oficial Anastasio procedió a realizar dicha inspección, en la cual no le encontraron objeto de delito alguno o instrumento que pudiera poner en riesgo su integridad física o la de los policías. Es por ello que, siendo ya las 6:34, el policía Anastasio Ramírez Juez le informó a quien refirió llamarse Miguel que sería puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República por hechos que la ley señala como delito de robo, al parecer en agravio de la empresa Telmex, quedando en calidad de detenido, leyéndole de manera inmediata sus derechos que le asisten en calidad de detenido, esto con fundamento en lo que establece el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en relación con el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preguntándole de igual forma si los había comprendido, indicando que sí los entendió. Es así como, siendo ya las 6:45, el elemento Jaimes Mora procedió a realizar la inspección ocular del lugar de la detención y de los hechos, el cual es ubicado en la carretera federal Tehuacán-Puebla, colonia Camino a Manzanillo de Puebla, específicamente en el poste de color verde que se encuentra a un costado de la estación denominada 18 de noviembre de la línea de transporte articulado ruta en las coordenadas georreferenciales 19.061817 menos 98 15 97 608, en donde fue localizado el cable color negro con la leyenda Latin Casa 06-2022 ASPD PB-3 50 pares CAL-26 propiedad Telmex, el cual mide aproximadamente 32.70 metros de largo y 2 centímetros del ancho, el cual asimismo observaron cortado de sus extremos, así como un cable de color negro que mide aproximadamente 6 metros de largo y 2 centímetros de ancho, el cual también se observa cortado de sus extremos, así como el objeto metal de color negro que cuenta con 2 etiquetas de color amarillo con la leyenda Pretur cortapernos 18P 450 mm
con un número de código 20946 que mide aproximadamente 48 centímetros de largo y donde le fuera también asegurada una cegueta de color blanco con arco de metal de color negro que mide 42 centímetros de largo. Asimismo, siendo las 6:58, el policía Francisco Iván realizó la inspección ocular de dichos indicios como su aseguramiento para posteriormente, siendo las 7:10, abordaron a la unidad oficial al señor Miguel y se retiraron del lugar para trasladarse a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, estas ubicadas en Boulevard San Felipe, número 2600, Colonia Rancho Colorado, de Puebla, arribando aproximadamente a las mismas a las 7:28, en donde procedieron a realizar toda la documentación para poner a la puesta a disposición y los indicios, como es el parte informativo IPH, así como la certificación médica del imputado, el Registro Nacional de Detención, el cual arrojó el número PL/FF/115, /0608-2022, /0005, así como demás documentación para poder poner a disposición al detenido y los indicios que le fueran asegurados, por lo que procedieron a retirarse de dichas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla aproximadamente a las 8:55 para proceder a trasladarse a las instalaciones que ocupa la representación social de la Federación, ubicadas en vía Volkswagen, kilómetro 2.5 de la colonia Ex Hacienda Zabaleta, en Puebla, esto con la finalidad de dejar a disposición al señor Miguel, así por hechos con apariencia de delito del robo de cable, al parecer en ese momento en agravio de Telmex, junto con los indicios referidos, señoría. Lo anterior encuentra sustento en los antecedentes de investigación que obran en la carpeta, como ya fue referida, con terminación 2484/2022, así como en el parte informativo que entregaran los elementos de la Policía Municipal, y el IPH con número 2562/2022, /3 de fecha 6 de agosto, signado por los elementos anteriormente ya señalados, así como entregaron a través de esta puesta a disposición los 2 cables que ya fueran mencionados, así como el objeto cortapernos y la cegueta anteriormente descrita, por lo que, señoría, finalmente y ante todo lo manifestado, se reitera la petición de que se declare de legal la detención y retención del señor Miguel por haber sido detenido en flagrancia bajo las circunstancias ya descritas. Es cuanto, señoría. Tiene el uso de la voz, defensor. Sí, gracias, señor juez. Esta defensa respetuosamente solicita no se califique de legal la detención con fundamento lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el efecto, señor juez, debemos recordar que el oficio de puesta al que hace referencia el Ministerio Público debe valorarse bajo un escrutinio exentivo por parte de usted en relación a la credibilidad que pueda tener o la falta de fiabilidad en su momento. Para el efecto, refiere el Ministerio Público que los policías aprensores, al ir circulando en un recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal de Tehuacán, Puebla, con sentido al norte, en la camino a Manzanilla, cuando llevan las torretas prendidas a 5 metros de distancia aproximadamente, es cuando verifican supuestamente el hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, para esta defensa resulta poco fiable en el sentido de que si una persona está cometiendo un hecho delictivo, en este caso el cortar un cable que no es de su propiedad, con ánimo de apoderarse, también sería lógico pensar que si la torreta de la camión que obviamente alumbra, siendo que eran las 6:30 de la mañana, no podía inadvertirse. Para el efecto estaban a 5 metros de distancia. 5 metros es una distancia muy corta como para que no pudiera advertir esas luces. Sin embargo, los policías refieren que ellos, estando a 5 metros, pudieron verificar cómo mi defenso con una cegueta de color blanco cortaba el cable, hacía movimientos para cortar ese cable,
Pero no más allá todavía, o sea, después de que corta el cable, dicen que lo enrolló. Para el efecto igual, refiero que son 32.7 metros de cable. El Ministerio Público hace referencia a que son 32.7 metros de cable, y los policías refieren que mi defensor enrolló el cable, enrolló todo el cable, o sea, bueno, vaya, enrolló los 32.7 metros y lo colocó al lado de otro cable que ya tenía. De igual modo, se le resta fiabilidad en el sentido de que dentro de la misma carpeta de investigación, señor juez, existe un dictamen en electrónica y telecomunicaciones, el cual, como planteamiento del problema, se le solicita a esa perito que pueda establecer si ese indicio, el indicio 2, que se refiere a uno de los cables, pertenece al lugar en donde supuestamente pasó el hecho. Sin embargo, en relación al tema, ella refiere en su conclusión tercera que el indicio 2 no corresponde porque a pesar de que es un cable parecido, en el lugar se encuentran cables que tienen 50 pares, o así están identificados, ASPB 3, 50 pares, calibre 26, y el indicio 2 es un cable que corresponde a ASPB 3, pero de 20 pares, calibre 26, es el mismo calibre. Sin embargo, dicho cable no corresponde al cableado, porque inclusive ella refiere que hizo una inspección, o sea, que acudió al lugar y que verificó en las inmediaciones, en todos los postes que estaban cerca, y no pudo ubicar como tal que hubiera interrupción del servicio, porque no había más que un corte. Pero sin embargo, el cable al que hace referencia dice que ni siquiera corresponde a los cables que están en ese lugar de donde supuestamente pasa ese hecho, por lo cual obviamente pues carece de fiabilidad, en el sentido de que pues si una persona está cometiendo un hecho delictivo, llega la patrulla a 5 metros de distancia, tardan 2 minutos en descender, en apagar la marcha del vehículo, en descender de la unidad, y la persona sigue en el lugar como si no pasara nada. Inclusive enrollar 32.7 metros de cable de 2 centímetros de grosor, pues igual no tendría lógica si se supone que la policía ya estaba a 5 metros de distancia. Por lo cual consideramos que, bueno, esta defensa considera que no podría otorgársele una credibilidad o una fiabilidad a pesar de la inmediación que ellos refieren, porque no tendría un sentido lógico de ser lo que están refiriendo. ¿Sería cuánto? En el uso de la voz fiscal. Gracias, señoría. Contrario a lo que manifiesta la defensa, esta fiscalía solicita se declare de legal la detención, ya que, como lo narré en mi primera intervención, los elementos de la Policía Municipal narraron momento a momento de manera detallada el cual fueron las circunstancias de tiempo, modo y ocasión en el que fuera detenido el señor Miguel. Asimismo, pues refiere respecto de los 5 metros de distancia, se hace una distancia en la cual pues sí se pudiese advertir que la persona se encontraba cortando el cable. Asimismo, como fue referido en la narrativa, los policías refieren que se encontraba de espalda el señor al poste, es decir, él se encontraba de espalda, a la cual realizó la acción de cortar dicho cable, y tenía un diverso cable a 1 metro de distancia de él, el cual él estaba dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, el cual también se le encontró el cortapernos al cual le fuera asegurado, es decir, todos los indicios que fueran localizados por parte de los policías para verificar ese robo que estaba realizando en ese momento el señor Miguel. Respecto del dictamen que refiere la defensa, el señor defensor, que hace alusión a una conclusión, efectivamente existe un dictamen, sin embargo nada más hace alusión a la conclusión que ya nos hizo referencia. Sin embargo, cabe precisar que en dicho dictamen, en la segunda conclusión, también se advierte del cable que se describe como indicio 1. El perito es muy claro y refiere que se observa que dichos cables sí corresponden al mismo cable debido a que ambos presentan la misma leyenda de identificación, y al observar las leyendas correspondientes a la distancia en metros, el identificado con la leyenda A
identificado en el lugar presenta la leyenda 0111M y el identificado como indicio 1 presenta la leyenda 0112M, lo cual se observa la continuación de la distancia en metros de dichos cables, tal como se observa en el apartado de consideraciones técnicas del presente dictamen. Es decir, el perito realiza el análisis del cable que fuera asegurado al señor y el análisis del cable, el perito de telecomunicaciones, el cual fuera encontrado en el lugar de los hechos, y como ya lo leí, hay una continuidad, es decir, correspondía al mismo cable, su señoría. Es por eso que se advierte que el cable que se le fuera asegurado al señor Miguel es el mismo que se encontraba, o el tramo, parte del mismo, esto sin saber si el que estaba enrollado lo cortó en ese mismo lugar. Estamos haciendo referencia a lo que manifestó el señor, el perito en dictamen de ingeniería, perito profesional en electrónica y telecomunicaciones, el Sigfredo Castillo Lara, ingeniero en electrónica y comunicaciones, quien fuera el experto. Es por eso, y al existir esta congruencia y identificación de dicho cable que pertenece al mismo, es por lo que se reitera y se califique de legal la detención del señor Miguel, señoría. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la voz, defensor. Sí, gracias, señor juez. Para el efecto, bueno, primero referir que, bueno, ya no entendí, el Ministerio Público ahorita acaba de decir que estaba de espaldas al poste, entonces estaba de frente a los policías. En este caso, igual sabemos que las torretas cuando se prenden, lo que tienen es un efecto giratorio e intermitente de color azul y rojo, por lo cual no se podría entender que una persona estando a 5 metros no pueda verificarlos así esté de espaldas. Y digo, es una cuestión simplemente lógica, que si una persona está cometiendo un hecho delictivo, no se va a quedar a esperar a cortar el cable, a enrollar 32.7 metros de cable y esperar a que lo detengan. Eso no tendría lógica. De igual modo, tal vez sea materia para la vinculación, señor juez, pero también es importante porque al final de cuentas el calificar de una detención, en este caso, daría pie a una formulación de imputación y por ende a una solicitud de vinculación a proceso. La conclusión cuarta a la que llega la perito en electrónica y telecomunicaciones establece que de acuerdo a lo que ella pudo verificar en esa inspección del lugar, dice específicamente lo que a esta defensa interesa son 2 renglones y me autoriza a leerlos para que no se pierda el contexto. Dice, por tal motivo puede existir por tal motivo podría existir dicha interrupción del corte, pero no fue posible verificar dicha interrupción debido a que no se contó con pruebas técnicas para determinar dicha interrupción del servicio. Luego, entonces, si refiere el Ministerio Público que el cable tiene una continuidad en metros, se podía establecer de qué punto a qué punto se supone que corría ese cable para poder determinar que efectivamente correspondía al lugar. Lo que sí queda claro es que no es posible que un cable, que a pesar de que tenga el mismo grosor, en la parte interior corresponda a 50 vines, que quiere decir 50 alambres, y que el cable que le encontraron, en este caso, no corresponde al lugar porque tiene 20 vines. No es el mismo cable, a pesar de que tenga el mismo grosor, lo que refiere al perito que no puede ser el mismo cable. Y en base a esto, pues como lo reitero, ¿no? La fiabilidad de la puesta a disposición, que al final de cuentas va a ser la base para la formulación de imputación. Entonces, en este caso, no podría dársele una credibilidad porque, como lo refiero, o sea, toda esa actividad que desarrolló supuestamente el imputado de 2 minutos en cortar el cable, a pesar de que ya habían llegado, estaban a 5 metros con las torretas prendidas, a pesar de que estaban, inclusive, como dicen ellos, no habían detenido la marcha, estaban parados, él todavía empezó a enrollar el cable, los 32.7 metros de cable, y es hasta ese momento en que descienden del vehículo. No tiene credibilidad. Por mucho que digan que existe inmediación, no puede haber una cuestión fiable en cuanto al dicho, que al final de cuentas tiene que ver con ese cable que se cortó que no corresponde de acuerdo al dictamen. ¿Sería cuánto? Bien. Tiene el uso de la voz, fiscal. Gracias, señoría.
Esta fiscalía reitera dicha solicitud de que se decrete de legal la detención. En la conclusión cuarta que hace alusión la defensa, pues refiere respecto de otra cuestión de la interrupción del servicio, sin embargo no refiere a que no sea el mismo cable a mi intervención que hice anterior a esta. También cabe precisar que, como dice, será motivo de valoración también para la vinculación como la manifiesta. Sin embargo, también existe otro dictamen en materia de criminalística en el cual también refiere la descripción de los cables. Este dictamen de criminalística realizado por la perito Sandra Patricia Martínez Villega, perito designada en la especialidad de criminalística, el dictamen con folio 7716, en el cual respecto del cable que es marcado, que tiene la leyenda propiedad del Telmex, hace la descripción de dicho cable que le fuera asegurado al imputado, así como se trasladó al lugar de los hechos, y también dentro de su dictamen dice que el indicio cuenta con características físicas similares a las observadas en el cableado observado en la estructura del lugar de intervención señalado, es decir, el cable que fuera asegurado con el de que fuera en el lugar de la intervención corresponde al mismo. Señorías, por eso y ante tal situación se reitera la solicitud de que se declare de legal la detención. Es cuanto. Bien, última ocasión, defensor. Sí, claro, señor juez. Nada más para el efecto, primero referir que quien tiene el conocimiento técnico para poder verificar este tipo de cables es la perito en electrónica y telecomunicaciones. Tan así que en su dictamen hace un desglose específico de los bines y del grosor del cable, el tipo de cable, todas las características de ese cable, pero técnicamente hablando no nada más que refiere que tiene las mismas características físicas, sino que tiene especificaciones exactas de inclusive resistencia, calibre, capacidad, atenuación, o sea, diversos datos que obviamente nos hacen entender que ella es la perito experta en la materia para poder hacer esa determinación. Inclusive dice que refiere que hizo la búsqueda en las inmediaciones del lugar no encontrando nada en relación al corte de dicho cable, por lo cual esta defensa considera que, como le digo, la falta de fiabilidad en el parte informativo, aparte del dictamen que determina que es un cable diferente, solicita que no se califique de legal la detención. ¿Sería cuánto? Bien. Comparto con la defensa efectivamente que hay una falta de fiabilidad en el informe de policial homologado, a través del cual se puso a disposición al imputado, dado que es poco creíble que una persona teniendo precisamente a sus espaldas una patrulla con la torreta encendida no advierta la presencia de dicha patrulla, sobre todo porque, como lo dijo el defensor, es un hecho público que estas torretas son giratorias y tienen una luz roja y azul, lo que permite a la hora que fueron estos hechos, 6:30 de la mañana aproximadamente, visualizarlas fácilmente, a pesar de que el imputado se encontraba de espaldas a dicha patrulla. Además, también el relato de que de que pudieron advertir cómo cortaban cómo enrollaba el cable después de cortarlo, siendo un cable tan largo sin que el imputado advirtiera la presencia de la policía y estuviera tan tranquilo enrollando el objeto del delito, pues sí suena poco creíble. Además de que existe este otro indicio al que ustedes aludieron, en el sentido de que la experta dijo que, o el experto Sigfredo Castillo, dijo que el cable, uno de los cables tiene 50 pares y el indicio 2 no corresponde porque características es de 20 pares, aunque es el mismo calibre, al interior no tiene los mismos elementos y características que el cable
que se ubicaba en la zona de los hechos que se atribuyen al señor Miguel. Así que esta circunstancia pues abona también y además el Ministerio Público no precisó cuál de estos dos indicios era el que precisamente señalan los policías que se encontraba cortando con una cegueta el señor Miguel y cuál de ellos ya estaba en el suelo. Esta circunstancia genera la incertidumbre de si efectivamente los policías pues localizaron al señor Miguel, lo sorprendieron efectivamente cuando estaba apoderándose de este cable propiedad de la empresa Telmex. En ese sentido, y dado la no fiabilidad del informe policial homologado, lo procedente es dejar en libertad al señor Miguel Trabanca Victoriano. Bien. ¿Algo más que ustedes deseen solicitar o agregar?